Hoy en el vídeo, El caído de Lucifer del cielo, historias bíblicas explicadas, en YouTube, se narra sobre la caída de Lucifer y cómo afectó la historia bíblica, en un lenguaje coloquial y fácil de comprender. Todo comienza con la historia de Alel, el portador de la luz. Es una de las historias más importantes y menos entendidas en la Biblia, y contiene las respuestas a algunas de las preguntas más difíciles de la vida. Cuando Dios puso las bases de nuestro pequeño planeta azul-verde, un coro angelical estalló en celebración. En ese momento, las estrellas matinales cantaron juntas, y todos los hijos de Dios gritaron de alegría. En el versículo 7 del número 38, presuntamente, entre esas estrellas matinales y hijos de Dios estaba un ángel llamado Alel, una palabra hebrea que significa, que brilla, o portador de la luz. Si nunca has escuchado hablar de Alel, no es sorprendente. La Biblia solo menciona ese nombre hebreo una vez y se traduce de diferentes maneras en la Biblia inglesa en español. Sin embargo, la Biblia pasa mucho tiempo hablando sobre este ángel en particular. De hecho, probablemente sabemos más sobre Alel que cualquier otro ser angelical en la creación de Dios, y con buen motivo. Esta es una historia que cuenta. Pero primero, un aviso. No es una historia feliz. De hecho, pienso que es la tristeza más grande que conocí. Esta es una historia sobre un villano, simplemente. No es un héroe. No se convierte en un héroe. No es el objeto de una tragedia de fondo o alguna crueldad injusta. En cambio, es un monstruo deformado y vicioso que voluntariamente se convirtió en enemigo de todo lo bueno, justo y puro. Esta no es la clase de historia donde el villano alcanza sentido en el tercer acto e intenta arreglar sus errores. No busca reconciliación o redención. No expresa arrepentimiento ni remordimientos por las acciones dañinas que ha causado, sino solo furia, enojo y ira desatada al no poder causar más. Entonces, ¿por qué preocuparse por esta historia? Porque es una historia importante. Porque responde a dos de las preguntas más importantes que cualquier persona puede hacer. ¿Por qué este mundo está tan enredado? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Alel comenzó bien. Lo empezó mejor que nadie podría esperar. Dios le dijo: eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Eres en sus caminos desde el día en que fue creado. Ezequiel 28, versículo 12-15. Este ser fue creado por Dios para ser perfecto y sin defectos. Él era brillante. Él era hermoso. Era el querubín ungido que cubre. Versículo 14. Pero esa perfección no duró. Algo se estaba desarrollando dentro de Alel, algo siniestro, impulsado por el orgullo en su grandeza divina. Tu corazón fue levantado debido a tu belleza, lamentó Dios. Corrompiste tu sabiduría por causa de tu esplendor, versículo 17. Un pasaje paralelo nos da un poco más de insight sobre lo que ocurrió. La mayoría de las versiones bíblicas traducen la palabra hebrea Alel en este lugar en un nombre latino que podrías estar más familiarizado con: Lucifer. ¿Cómo te has caído del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Porque en tu corazón has dicho: ascenderé al cielo, exaltaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Subiré por encima de las alturas de las nubes, seré como el más alto. Isaías 14, versículos 12-14. Este ángel, Alel o Lucifer, o el sello de la perfección, se había ido de las reglas. Era tan envuelto en sí mismo, tan orgulloso de lo que era, que comenzó a creer que era más calificado para ser Dios que el Dios que lo creó. Así que lideró una revolución. La Biblia nos dice que él atrajo una tercera parte de las estrellas del cielo, y por ellas a la tierra, Apocalipsis 12 versículo 4. De alguna manera, probablemente a través de lógica tortuosa y palabras vacías, Lucifer convenció una tercera parte de sus compañeros ángeles para unirse en un intento de derrocar a su creador. La caída de Satanás. El resultado de esa decisión ha resonado a lo largo de la historia como un martillo que no deja de sonar. Este ser angelical ya no era Alel, el portador de la luz, sino Satanás, el adversario. Él y sus ángeles, demonios, tal como vinieron a conocerse, se enfrentaron a Dios y, por extensión, todo lo que representaba. Amor. Alegría. Paz. Paciencia. Bondad. Estaban dispuestos a librar guerra contra todo lo bueno que viene del Espíritu de Dios, Gálatas 5 versículo 22 al 23. Claro, su golpe fracasó, por supuesto.
mientras que otros versículos. Enfoquémonos en mayor detalle en las especificidades. Jesús resumió el evento para sus discípulos cuando les dijo: vi caer al demonio como un rayo del cielo, Lucas 10 versículo 18. La guerra de atracción. Me gustaría poder decir que la historia terminó allí. Me gustaría poder decir que después de su caída, Satanás aceptó su derrota y se rindió. Pero no lo hizo. Satanás hace una aparición en las primeras páginas de la Biblia. En el disfraz de un serpiente, convenció a Eva que Dios estaba reteniendo lo mejor para ella. El árbol que Dios había colocado fuera de lugar bajo pena de muerte. No había nada malo con ese árbol, Satanás le dijo a Eva. Si simplemente alcanzara y comiera esa fruta prohibida, sus ojos se abrirían y sería como Dios, sabiendo lo bueno y lo malo, Génesis 3 versículo 5. Eva creyó en la mentira. Luego siguió el camino de Adán. A través de su desobediencia, pecaron y se cortaron del Dios, ganando una pena eterna, Romanos 6 versículo 23. Los dos seres humanos perdieron su lugar en el paraíso porque Satanás, el adversario, convenció a ellos de que Dios no sabía lo mejor para ellos. Y durante los 6000 años de la historia humana, Satanás ha estado haciendo exactamente lo mismo, convenciendo a las personas de que Dios no tiene las respuestas, convenciendo a las personas de que la forma de vida de Dios está activamente obstaculizando su felicidad. El plan de ataque, y esa es la realidad que enfrentamos, un campo de batalla espiritual lleno de fuerzas demoníacas, inclinadas a mantener a la raza humana lo más alejada posible de Dios. Están ahí también en este momento, haciendo todo lo posible para pintar una imagen falsa de Dios y convencer a otros a rechazarlo también. ¿Pero por qué? Porque Dios tiene un plan para nosotros. Nos creamos en su imagen, destinados a convertirnos en sus hijos y vivir para siempre en su familia. Satanás se lo odia. Odiaba la idea de que la familia de Dios creciera, y aunque no es fuerte bastante para vencer a Dios, todavía intenta obstaculizar el crecimiento de esa familia lo más posible. Satanás perseguirá vigorosamente a la iglesia. Mientras tanto, debemos estar alerta. Seamos de espíritu atento, tienes que estar atento, advierte Pedro. El enemigo, el diablo, se mueve como un león que ruge por las cercanías, buscando a alguien para devorar, en 1 Pedro 5, verso 8. La arma más poderosa en el arsenal de Satanás es el pecado. Ese es la desobediencia y la rebelión hacia Dios, en Juan 3, verso 4. Aunque Dios es todopoderoso, el pecado erige una pared entre nosotros y nuestro Creador, en Isaías 59, versículo 1 a 2. En otras palabras, aunque Satanás no puede cortarnos del Dios, puede convencernos de que nos cortemos a nosotros mismos para erigir una pared de pecado en nuestras propias vidas y dejarla allí. Imitando la bondad. ¿Cómo lo hace? De la misma manera que convenció a Eva de comer el fruto prohibido. De la misma manera que convenció a 1/3 de los ángeles a rebelarse contra Dios. Las mentiras astutas. Las manipulaciones sutiles de la verdad. Las promesas infundadas que juegan con nuestros peores temores y mayores deseos. Paul nos advierte de ser vigilantes frente a los planes del diablo, en Efesios 6, verso 11, explicando que debemos adoptar medidas para no dejarnos embaucar por Satanás, ya que no estamos ignorantes de sus intenciones, en 2 Corintios 2, verso 11. Una de las cosas más importantes que podemos recordar mientras nos enfrentamos a nuestro adversario no es solo quién es, sino quién era. Él fue el querubín ungido que cubría y el portador de la luz, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Recuerda cómo se ve la bondad y, más importante, cómo imita. Al hacer que el pecado parezca bueno, correcto e irresistible, y al hacer que a Dios parezca represivo, desigual y caprichoso. Satanás y sus demonios han mantenido fácilmente al mundo sin ver y comprender las verdades transformadoras de la Biblia. Paul habla acerca de aquellos cuyas mentes Dios de este tiempo asiega, quienes no creen menos la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios, sede en ellos, 2 Corintios 4, verso 4. Y mientras Satanás esté permitido continuar su engaño, esas mentes seguirán ciegas. Estas dos grandes cuestiones nos quedan. En primer lugar, si Dios realmente es más poderoso que Satanás, ¿por qué no hace Dios qué? ¿En qué momento y cómo podemos detenerlo de manera definitiva? Y en segundo lugar, si Dios continúa permitiendo que Satanás engañe al mundo, ¿qué podemos hacer para protegernos a nosotros mismos? No hay respuestas cortas o fáciles a estas preguntas, pero son importantes considerarlas.
En cuanto a nuestra propia protección, Dios nos proporciona las armas que necesitamos para enfrentarnos a nuestro enemigo. Las armas de nuestra lucha no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas, arrojar abajo argumentos y todas las cosas altas que se exaltan contra la sabiduría de Dios, traer todas las ideas aprisioneras a la obediencia de Cristo. 2 Corintios, capítulo 10, versículos 4 a 5. Todo identifica a estas armas como el equipo divino de Dios, detallando cómo cada pieza del equipo debería funcionar en la vida de un cristiano. Es con este equipo divino y solo con este equipo divino que podemos resistir las tramas del diablo. Mediante el mantenernos cerca de Dios en su palabra, midiendo todo a través de las verdades reveladas en la Biblia, podemos alejarnos de los engaños del diablo y ver a través de sus mentiras y promesas vacías. Pero la pregunta más grande sigue siendo, como el poderoso creador del universo, Dios podría detener a Satanás de engañar al mundo, pero él no lo elige. ¿Por qué? El más simple es este. Dios tiene un plan y Satanás tiene un papel que desempeñar en él. Desde la caída de Satanás, el objetivo del diablo ha sido arruinar el plan de Dios. Ahora el diablo quiere devorar a los pueblos de Dios. Pero Dios en su infinita sabiduría está usando el apetito por la destrucción de Satanás como medio para llevar adelante su plan y fortalecer a sus pueblos. Puede parecer contraintuitivo, pero hay versículos a lo largo de la Biblia que revelan esta verdad. Peter le dice a sus cristianos compañeros, no se sorprendan del intenso juicio cuando llegue a ustedes para probarlos. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, porque los juicios son el proceso por medio del cual la verdadera pureza de vuestra fe, que es más preciosa que el oro que se consume, aunque esté probada por el fuego, puede ser hallada a la luz de la revelación de Jesucristo, para honra, gloria y alabanzas. En primera carta de Pedro 1, versículo 7, cuando Dios permite que Satanás inicie una prueba ardiente en nuestras vidas, nuestro adversario ve una oportunidad para aplastar al pueblo de Dios, mientras que Dios ve una oportunidad para refinarlo, tal como el oro en el fuego. En la carta del apóstol Santiago escribió que, la prueba de tu fe produce paciencia. Pero deje que la paciencia tenga su obra perfecta, para que seas perfecto y completo, careciendo de nada, en los versículos 3 y 4 de la carta del apóstol Santiago. Las pruebas que Satanás espera que lo destruyan son utilizadas por Dios para perfeccionarnos. Pero Santiago continuó, bendecido sea el hombre que se mantiene firme bajo prueba, porque cuando ha pasado la prueba recibirá la corona de vida, que Dios prometió a aquellos que lo aman. Actualmente, la caída de Satanás del cielo es más como un coma que una puntuación. Es una oración inacabada. Aún le es permitido vagar alrededor, como el león rugiente que es, pero nos dice en el Biblia que esto no será verdad para siempre. Después de que Cristo Jesús vuelva a esta tierra, un ángel tomará al dragón que es el serpiente antiguo, quien es el diablo y Satanás, y lo atará por 1000 años, de manera que ya no engañe a las naciones hasta que pasen los 1000 años, en los versículos 2 y 3 del Apocalipsis 20. Sin más engaño. Sin más esquemas astutos. Sin más diseños ingeniosos. Por 1000 años, Satanás estará impotente para influir en la raza humana y cegarle a la verdad. Será un tiempo de prosperidad como nunca antes se ha conocido en el mundo. Desde que Satanás caído del cielo, pero jamás se rindió en su guerra contra Dios. Lo que la mayoría de las personas no entienden es que todo el espacio de la historia humana representa solo una fracción muy pequeña del plan divino, y que el papel que Satanás tiene en ese plan casi se ha acabado. Su destino final reposa en la oscuridad total, donde será impotente para dañar a nadie ni nada. Un día, la caída de Satanás será final y completa, y comenzará a descubrir la cosa que Satanás ha estado tratando de esconder de la creación de Dios durante tanto tiempo. Tal vez una sensación de propósito, posiblemente, justo portando el sentido de la paz. No olvides darle me gusta, compartir el vídeo y suscribirte al canal. Hasta la próxima.